En este video graficaremos una función cúbica usando Desmos para determinar dónde está aumentando o disminuyendo la función, así como determinar cualquier extremo relativo. Para una revisión rápida, si leemos un gráfico de izquierda a derecha, si el gráfico va cuesta arriba, la función está aumentando. Si el gráfico va cuesta abajo, la función está disminuyendo. Y si tenemos un punto bajo donde cambia una función de decreciente a creciente, tenemos un mínimo relativo. Y si tenemos un punto alto donde una función cambia de aumento a disminución, tenemos un máximo relativo. Y ahora grafiquemos la función dada usando decimales. Para comenzar, abrimos un navegador y vamos a desmos.com. Luego hacemos clic en Iniciar gráficos. Y entramos en la función en el número 1. Podemos ingresar a la función desde el teclado de una computadora o usando el teclado Desmos haciendo clic en la esquina inferior izquierda donde tenemos un botón que dice Mostrar teclado. Ingresaremos a la función usando el teclado Desmos. Usaremos y en lugar de f de x. Ingresamos y es igual 2x. Para ingresar el exponente de 3, presionamos la tecla de exponente aquí, a la potencia de b. Ingresamos un 3 para el exponente. Flecha derecha para salir de la posición de exponente, y luego tenemos menos 27x. Para ingresar el exponente de 2, simplemente podemos hacer clic en el botón cuadrado, que cuadra la x. Y observe que el cursor no está en la posición de exponente. Y por lo tanto, no tenemos que presionar la flecha derecha. Continuamos presionando más 48x más 7. Y luego entra. Ahora que hemos terminado de ingresar a la función, podemos cerrar el teclado presionando el botón del teclado en la esquina inferior izquierda. Observe cómo vemos ocultar teclado. No tenemos una buena vista de la función. Y por lo tanto, tendremos que ajustar la ventana. Podríamos intentar hacer clic, mantener y arrastrar el gráfico para reposicionarlo. Al hacer esto, podemos ver que tenemos una tercera intersección X aquí en el extremo derecho. Entonces la escala del eje X se ve bastante bien. Tenemos que ajustar el eje Y. Podríamos intentar presionar el botón de alejar haciendo clic en el botón menos aquí. Al hacer clic 3 veces podemos ver que tenemos un punto alto aquí, pero no vemos el punto bajo aquí fuera de la pantalla, hacia la parte inferior. Entonces tendremos que ajustar la ventana manualmente. Hagamos clic, sostenga y arrastre el gráfico hacia la izquierda. Luego haga clic en la llave en la esquina superior derecha. Ajustamos el eje X aquí, debajo de la etiqueta del eje X, y ajustamos el eje Y aquí debajo de la etiqueta del eje, y cambiemos el valor mínimo de X a 5 negativos. Podemos ingresar esto desde el teclado o desde el teclado Desmos haciendo clic nuevamente en este botón aquí. Voy a ir y usar el teclado de mi computadora. Borre el valor anterior e ingrese 5 negativos, pestaña, e intentemos un X máximo de 10, tab. Si vuelve a hacer clic en el gráfico, observe que la ventana todavía no es ideal porque no vemos la intersección con el eje X en el extremo derecho. Podemos hacer clic, mantener y arrastrar el gráfico. Y podemos verlo en el extremo derecho. Hagamos clic en la llave nuevamente, y cambiemos el máximo de X a 15. Entonces, la idea aquí es que podemos ajustarlos tanto como sea necesario, hasta que tengamos una buena vista del gráfico. Y ahora bajemos al eje Y. Cambiemos el mínimo ya, digamos negativo 200, y ver si eso ayuda. Se ve mejor, pero aún no vemos el punto bajo en esta región aquí en la parte inferior de la pantalla. Entonces cambiemos el negativo 200 a negativo 400, tab. Cambiemos el Y máximo a 100, tab. Y ahora cerremos esta ventana haciendo clic en el gráfico. Y ahora tenemos una buena vista del gráfico. Nuevamente, podemos hacer clic, mantener y arrastrar el gráfico para reposicionar el gráfico, si lo deseamos. El siguiente paso es hacer clic en el gráfico real. Cuando hacemos esto, aparecen los puntos clave del gráfico. Tenemos las intersecciones, así como este punto alto y punto bajo como grandes puntos. Veamos este punto alto aquí. El par ordenado 1,30 como punto alto, que representa un máximo relativo. Si hacemos clic en el punto bajo aquí abajo, el par ordenado 8,313 negativo representa un mínimo relativo, porque es un punto bajo. Y ahora leamos el gráfico de izquierda a derecha para determinar si la función está aumentando o disminuyendo en un intervalo particular.
Entonces, comenzando por la izquierda, observe cómo la gráfica va cuesta arriba hasta que alcancemos el valor x de 1 positivo. Y por lo tanto, la función está aumentando cuando x es menor que 1. Y luego observe que desde x es igual a 1 hasta x es igual a 8, el gráfico va cuesta abajo. Y por lo tanto, la función está disminuyendo cuando x es mayor que 1 y menor que 8. A la derecha de 8, el gráfico va cuesta arriba. Y por lo tanto, la función aumenta cuando x es mayor que 8. Regresemos y registremos esta información. Tuvimos un punto alto en el par ordenado 1,30, que representa un máximo relativo. Y tuvimos un punto bajo en 8,313 negativo, que representa un mínimo relativo. Entonces podemos decir que f de x tiene un máximo relativo del valor de la función o valor, y de 30 en x es igual a 1. Y también podemos decir que f de x tiene un mínimo relativo del valor y o valor de función de 313 negativo en x es igual a 8. Y ahora hagamos estallar los valores x de 1 y 8 en la recta numérica como puntos abiertos. Entonces tenemos 1 aquí y 8 aquí. Mirando el gráfico, a la izquierda del negativo, la función está aumentando. Entre 1 y 8 la función está disminuyendo. Y a la derecha de 8 la función está aumentando. A medida que nos movemos hacia la derecha nos acercamos al infinito. A medida que nos movemos hacia la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Entonces, usando la notación de intervalo, podemos decir que la función está aumentando en el intervalo abierto desde infinito negativo a 1, unión. La función también aumenta en el intervalo abierto de 8 a infinito. Y la función está disminuyendo en el intervalo abierto de 1 a 8. Espero que hayas encontrado esto útil.